Hola, muy buenas. Seguimos con el tema de matrices. Y ahora lo que vamos a hacer, ya que sabemos que una matriz es un elemento donde se ordena la información en fila y columna, vamos a ver si es posible que con las matrices podamos hacer operaciones. Porque uno puede hacer operaciones con números, con elementos un poco más raros. Imaginarse que podemos hacer operaciones con funciones, pero se podría plantear uno, ¿y se pueden hacer operaciones con matrices? Sí. No siempre se puede operar con las matrices, pero si se cumplen ciertos requisitos, se pueden hacer operaciones con matrices sin ningún problema. ¿Qué operaciones? Pues básicamente muchas de las que podemos hacer con números se pueden hacer con matrices. Hay una operación que ahora veremos cuál es, que con matrices no está definida, ¿vale? Pero podemos sumarla, podemos restarla, podemos multiplicar matrices, siempre bajo ciertas condiciones, pero eso se podrá hacer. Por ejemplo, imaginad que uno tiene, por ejemplo, esta matriz. Esa matriz tiene dos filas y tiene tres columnas. La fila en horizontal y la columna en vertical. Primer número fila, segundo número columna, importante. Imaginad que yo os digo, bueno, esto se podría sumar, por ejemplo, con esa matriz. Esa sería una matriz 2 por 2. Pues no se podría sumar porque para que yo pueda hacer la suma tienen que tener el mismo tamaño. Y esta tiene dos filas y tres columnas y esta tiene dos filas, dos columnas. Entonces, si yo me pusiera a sumar, pues posiblemente sumaría el 2 con el 4, el 3 con el 5, pero ¿qué haría con el 0? Me quedaría el 0 vacante, sin poder operarlo con nadie. Entonces, esta operación no se podría ejecutar. Ahora, si yo hubiese añadido otra columna más, por ejemplo, 1 menos 1, ya serían dos matrices del mismo tamaño. Las dos tienen dos filas y las dos tienen tres columnas. Entonces, a la hora de sumar esto, cada número se suma con el que ocupa la misma posición en la otra matriz. Por ejemplo, yo tengo que sumar el 2 con el 4 y eso me va a dar 6. Yo tengo que sumar el 3 con el 5 y eso me va a dar 8. Y el 0 con el 1 y eso me va a dar 1. Y ya he sumado los tres números de la primera fila. Ahora me voy a la segunda fila. Pues tengo que sumar el 5 con el 6, que eso dará 11. Tengo que sumar el menos 1 con el menos 2 y eso da menos 3. Y tengo que sumar el 3 con el menos 1 y eso da 2. Y el resultado, fijaros, que es una matriz que tiene el mismo tamaño que las matrices que he sumado. O sea que la suma es bastante intuitiva y se podría plantear uno, bueno, y si hay una suma, también es posible que haya una resta. Sí, sí hay resta, sí. Y la resta posiblemente sea más divertida porque tendréis que tener cuidado con el signo. Y aquí voy a restar la misma, en vez de sumarla, la voy a restar. Vale, esta matriz, dos filas, tres columnas, y esta matriz, dos filas, tres columnas. Bien, ahora la idea es restarlas. Bien, pues restar se hace de la misma manera que sumar. Cada uno se resta con el que está ocupando la misma posición en la otra matriz. Por ejemplo, a este 2 le tengo que restar 4, y si a 2 le quito 4, menos 2. Pues aquí va a ir un menos 2. A este 3 tengo que restarle 5, otro menos 2. A este 0 tengo que restarle 1, pues menos 1. Primera fila. Ahora me voy a la segunda fila. 5 menos 6, pues menos 1. Menos 1, ojo aquí, menos 1, y luego que hay un menos 2. O sea, menos 2. Ya sabéis que menos por menos más, y menos 1 más 2 sale 1. Por eso es más divertido, tenéis que tener cuidado con los signos. Y 3 menos 1, 3 menos 1, ya sabéis que menos por menos más y 3 más 1 son 4. Y la matriz sigue teniendo dos filas y tres columnas, o sea que la suma y la resta respetan el tamaño de las matrices con las que voy a operar. Bien, pues esto sería cómo se podría hacer una suma o una resta de matrices. Ya os he dicho que tienen que tener el mismo tamaño, porque si no, la suma y la resta no se podría ejecutar. Habría elementos que no tendrían su correspondiente en otro lado y no sabríamos qué hacer con esos elementos. ¿Qué más se pueden hacer con las matrices? Pues se podría, por ejemplo, una matriz multiplicar por un número. Eso se podría hacer así. Podría coger un número, por ejemplo el 5, y multiplicarlo. Voy a poner una matriz un poco más rara. Vale, esta matriz tiene tres filas, son esa y esa, y tiene dos columnas. Sería una matriz 3 por 2.
y esa matriz estaba multiplicada por un número. Bien, ¿cómo se multiplica un número por una matriz? Pues el número multiplica a todos los elementos de la matriz. O sea, este 5 tiene que multiplicar a los 6 números que hay aquí dentro. Pues 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 6, 30, 5 por 3, 15, 5 por menos 2 son menos 10 y 5 por 4 son 20. Y sigue siendo una matriz que tiene el mismo tamaño que la original. O sea que la multiplicación esa no me va a modificar, digamos, lo que es el tamaño de la matriz. Hasta ahora, las operaciones que hemos definido respetaban el tamaño. ¿Siempre va a ocurrir eso? No. Ya veréis cómo no siempre va a ocurrir eso. Pero hasta ahora, las operaciones que hemos hecho sí que respetaban el tamaño. Vale, sumar, restar y multiplicar un número por una matriz. Normalmente cuando es un número hay quien le dice al número un escalar. ¿Cómo se multiplica un escalar por una matriz? O sea, la palabra escalar en matemáticas se asocia mucho a valores, o sea, a números. Un número que vaya multiplicando a algo, lo que sea. Porque muchas veces a eso se le llama escalar. Entonces, cuando veáis la palabra escalar, no os asustéis, simplemente es una manera de indicar que un número, normalmente que está multiplicando, por ejemplo, podría estar multiplicando la matriz, podría estar multiplicando un vector, pero algo que está multiplicando, por ejemplo. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Sumar, restar, multiplicar una matriz por un número o multiplicar matrices. Vamos a ver cómo se hace el producto de matrices. Vale, a la hora de multiplicar matrices sí que tenéis que tener mucho cuidado porque no es necesario que tenga el mismo tamaño. Tienen que cumplir otra condición. O sea, aquí que el tamaño sea el mismo no es indispensable. O sea, si tiene el mismo tamaño, igual se puede multiplicar, como que igual no se puede multiplicar, pero no esa es la idea. La idea para que se pueda multiplicar es que se cumpla una condición, que no tiene que ser esa. Voy a multiplicar, por ejemplo, una matriz 2 por 2. Voy a poner otros números, por ejemplo el 5 y el menos 3. Una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Y la voy a multiplicar, por ejemplo, por una matriz que tenga 3 filas, que diga 2 filas y 3 columnas. Por ejemplo, 4, 1, 0, 2, menos 3, 1. Esta tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Vale, para poder multiplicar matrices, fijaros que el tamaño no es el mismo, esta es 2 por 2 y esta 2 por 3. O sea, no siempre teniendo el mismo tamaño se van a poder multiplicar, a veces sí, a veces no. Lo que tiene que cumplir es que este número que hay aquí tiene que coincidir con este que hay aquí. O sea, nosotros en matemáticas decimos, el número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda. O sea, este número ha de coincidir con ese número. Si eso sucede, las matrices se podrán multiplicar. Si eso no sucede, no se podrán multiplicar. Estas, como coinciden, como las columnas de la primera, que son 2, coinciden con las filas de la segunda, que también son 2, esa multiplicación es posible de realizar. Entonces, ¿cómo se multiplican las matrices? Ojo, que la multiplicación de matrices en un principio es un poco rara y se multiplican filas. La multiplicación se hace filas por columnas. O sea, no se va haciendo como parecería lógico cada uno con el suyo. No, no, no. Eso es para sumar y restar. Para multiplicar se hace de otra manera. Se hace de otra manera, se hace por algo. No es porque alguien se haya inventado esto así. El producto de matrices se hace así para que equivalga a una composición de matrices, por ejemplo, de funciones, ¿vale? O sea, de aplicaciones lineales, quiero decir. Pero eso sería ya tema de otro curso, de otro vídeo o de otro curso. O sea, pero cuando se inventó, cuando se ejecutó lo que es la propiedad del producto, no se hizo así porque uno dijese, vamos a hacerlo así, sino porque se tenía que hacer así para que eso tuviese correlación con otra cosa que había en matemáticas, que era la composición de aplicaciones lineales. Pero eso no es tema de este curso. Bueno, ¿cómo se multiplica esto? Pues filas por columnas. Filas de la primera por columnas de la segunda. Vale, en la primera voy a marcar las filas. Primera fila, segunda fila. La primera tiene 2 filas. La primera. La segunda. En la segunda marco las columnas. Primera columna,
segunda columna, tercera columna. Y entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar. Voy a coger la primera fila de la primera matriz y le voy a multiplicar por las tres columnas, por todas las columnas de la segunda matriz. Vale, primera fila, primera columna. ¿Veis que la primera fila tiene dos números? Y la primera columna tiene dos números, pues cada uno con el suyo. El primer número de aquí, que es un 2, por el primero de aquí, que es 4. Luego más, siempre más, el segundo número con el segundo número. Pues tendréis que hacer esta operación. 2 por 4, 8, 8 más 4 son 12. Pues ahí irá un 12. Vale, ahora voy a multiplicar la primera fila, no con la primera columna que ya lo he hecho, ahora con la segunda. Pues lo mismo, el primero con el primero, 2 por 1, más el segundo por el segundo, 2 por menos 3 son menos 6. Como esto más por menos, aquí se quedaría más 2 por menos 3. ¿Y esto cuánto vale? Pues 2 y menos 6 son menos 4. Aquí irá un menos 4. Y ahora la primera fila se multiplica por la tercera columna. Primer número con primer número, 2 por 0, más el segundo número con el segundo número, 2 por 1. 2 por 0, 0, 0 más 2, 2. Aquí irá un 2. Vale, una vez que la primera fila se ha multiplicado por todas las columnas de la segunda, entonces ya nos bajamos a la siguiente fila. Bien, ahora en vez de la primera fila, lo que voy a hacer es coger la segunda fila. Y voy a hacer lo mismo, en la segunda fila la voy a multiplicar con las tres columnas. Vale, pues 5 por 4, más menos 3 por 2. Menos 3 por 2. Estos son 20. 20 menos 6 son 14. Pues aquí irá un 14. Lo mismo. Segunda fila, segunda columna. Pues 5 por 1, más menos 3 por menos 3. Menos 3 por menos 3. Estos son 5 más 9, son 14. Pues aquí irá otro 14. Y ya por último, la segunda fila con la tercera columna. Pues 5 por 0, más menos 3 por 1. 5 por 0, 0, y esos son menos 3, pues menos 3. O sea que aquí irá un menos 3. Y así es como se multiplican las matrices. Filas de la primera por columnas de la segunda. Bien, cuando yo comenté qué tenía que pasar para que las matrices se pudieran multiplicar, os dije, las columnas de la primera, que viene dada por este número, ha de coincidir con las filas de la segunda, que viene dada por este número. Y entonces, los números que sobran, o sea, ese que hay ahí y ese que hay ahí, esos son números que se pierden, no van a aportar nada. Sí van a aportar. Este número que hay aquí y este número que hay aquí me va a decir el tamaño del resultado. Este es el resultado. Pues me va a decir que el resultado va a tener 2 filas y 3 columnas. O sea, yo sé que se puede multiplicar porque este número coincide con este, pero es que aparte ese, o sea, el primero de aquí y el segundo de aquí, me van a decir qué tamaño va a tener el resultado. Bien, voy a marcar una que igual no se va a poder hacer. Por ejemplo, a ver, para que veáis que no siempre las matrices se pueden multiplicar. Por ejemplo, esta, imaginaros que lo voy a multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la primera matriz tiene 2 filas, 2 columnas. Y la segunda matriz tiene 3 filas y 2 columnas. Este número que hay aquí no coincide con ese, y luego la multiplicación no se va a poder hacer. Bueno, imaginaros que nos damos cuenta y hacemos lo de las filas y lo de las columnas. Ya veréis como ahora, al intentar multiplicarlo, pues algo nos va a fallar. Por ejemplo, el primer número iría multiplicando el primero, 2 por 1, más el segundo con el segundo, 3 por 3, pero claro, el 5 se quedaría sin ninguno de aquí, entonces esta multiplicación no se podría hacer. Muy bien, pues hemos visto cómo se podrían sumar matrices, cómo se pueden restar matrices, cómo se puede multiplicar un número por una matriz y cómo se hace el producto de matrices. Y alguien dirá, ¿y la división? Bueno, pues la división es la operación que no se puede hacer. O sea, yo puedo dividir una matriz por un número. O sea, yo podría hacer
A mí me ponen, por ejemplo, 10, 3, 4, 2 y me dicen, eso hay que dividirlo por 2. Vale, pues una matriz, dividirla por un número sí se puede. Hay que dividir todos los números de la matriz por este. O sea, aquí me va a quedar 10 entre 2 son 5, 3 entre 2, o bien ponéis 1,5 o lo dejáis en fracción, 4 entre 2, como si da un resultado entero, lo pongo, y 2 entre 2 pues da 1. O sea que yo puedo dividir la matriz entre un número, pero lo que no podría hacer es dividir, o sea, esta operación que voy a hacer ahora, dividir matrices, eso no lo vamos a poder hacer. De momento no está definido. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero de momento dividir matrices no se va a poder hacer. Bien, hay veces que nos vamos a ver en la obligación de hacer algo que es como dividir matrices, y para eso tenemos un recurso que nos evita hacer la división que no la podemos hacer. Por eso ya será tema de otro vídeo y tendrá relación con la inversa de una matriz. Y ya pues hasta el siguiente vídeo.